Hola amigos, ¿cómo están? Un verdadero placer compartir con ustedes esta ponencia denominada La poesía que camina, lengua española en la poesía paraguaya. Hablar de la poesía de hoy significa realizar una referencia directa e ineludible a lo que se venía haciendo desde la década de 1940 hasta la caída de la dictadura en 1989. Se trata indudablemente de una línea secuencial que parte de los tramos finales de aquella década que, a decir verdad, inauguró el arribo de aquellas promociones de 1990, 2000, 2010 y 2020. Con esto caprichosamente seguimos dando a cada década cierto formato de conjunto, pues cada 10 años aparecen significativas variaciones expresivas que tienen su toque de color representativo. No son generaciones, pues no están estructuradas como tales. Tampoco marcan los efluvios que Rubén Valero Saguier apuntaba como esenciales: coetaneidad y parámetros educativos similares. Estas características se dieron solamente con la generación del 900, un grupo intelectual que reunió esas particularidades y aún más. La poesía paraguaya, como toda la literatura nacional, ha sido esbozada en el libro La literatura paraguaya como expresión de la realidad nacional, del poeta e intelectual Roque Vallejos, quien fue presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. En este magnífico ensayo apuntaba lo que sigue: aunque teóricamente el alma paraguaya está dividida por la bisectriz de la lengua en dos mitades iguales y distintas, es innegable que la media luna guaraní encierra caracteres más profundos y espontáneos del espíritu popular. Aquellos versos de José Concepción Ortiz, "Seré un indio que dice su alma en español", no pueden ser tomados como simple expresión nostálgica de un nativista decadente. Luego afirma, de manera inteligente y de cara a la realidad: el problema, dice él, sin embargo, es que existen dos literaturas radicalmente antagónicas: una literatura popular y confinada y una literatura impopular o exiliada. La primera es la literatura guaraní, cuyo radio de acción no abarca los estratos más altos de la sociedad y se halla recluida o relajada al público rural o campesino, sea este habitante del campo o de la ciudad. Es la literatura o poesía viva del país, poesía total, que se hace sobre la onomatopeya del idioma. Los propios extranjeros que la escuchan terminan encantados por el sonido, la sinestesia, la imaginación fonética que les despierta. Poesía confinada, no obstante, por la restricción de un idioma, un medio cultural, por el castellano, que desplaza al guaraní hacia otros quehaceres menos intelectuales, considerándolo pintoresco y que vive como testimonio de épocas superadas. Con esto, Vallejos hace referencia a la escritura en guaraní. Conste que, con la incursión del idioma nativo en la enseñanza, el guaraní hizo lo suyo para afrontar las falencias ingratamente existentes. El magistral aporte del autor de la literatura paraguaya como expresión de la realidad nacional forma parte de un análisis sujeto al proceso cultural del país. Él ha metido el dedo en la llaga de una literatura de asombrosa variedad,
que, como vamos a ver más adelante, no ha experimentado desprendimientos significativos de las grandes corrientes universales que han influido muchas veces tardíamente en el conglomerado poético del Paraguay. Para entender este fenómeno no podemos dar la espalda a las nociones que marcan su templanza al revisar nuestra historia poética. En ese contexto vale seguir un poco más con la obra de Roque Vallejos, quien en el mismo capítulo señalado estimó de manera congruente y taxativa lo que sigue. La literatura es la castellana, exiliada dentro de su propio país por la impopularidad de su idioma y su lenguaje, fenómeno más acentuado aún por la literatura de vanguardia, cuyo lenguaje obstruso ha ido cavando hondas distancias entre el escritor y su público. Literatura que, si gravita, lo hace indirectamente a través de la propaganda de prensa, de la docencia imperativa o de circunstancias personales fortuitas, pero nunca por sintonía espiritual o empatía. Breve historia, perfil de la inspiración. Sin lugar a dudas, no se puede abarcar demasiado en un escrito breve o una ponencia. No obstante, supongo que las aseveraciones anunciadas más arriba responden con creces a los cimientos de la literatura y la poesía del Paraguay, especialmente en el aspecto histórico y lingüístico que, en el plano general, han gestado sus implicancias para entender en este caso. La poesía de hoy, cuya chispa bien definida inicia su cabalgar, seguramente en aquellos representantes del 40 y la voz influyente de Miguel Hernández, magnífico poeta español, traído por Josefina Pla en la memoria, tal como ella me había confesado en una entrevista periodística. Vale mencionar además que en esta década aparece el joven poeta Augusto Roa Bastos, quien luego de publicar un par de poemarios abandonó la poesía. Ya en el exilio creó sus novelas Hijo de Hombre y Yo el Supremo, obra que lo llevó a ganar el Premio Cervantes de Literatura en el año 1989. Bajo la influencia promocional del 40 aparecen los representantes del 50. Estos, si bien no se caracterizan por la abundancia creativa, han dado a la poética del Paraguay probablemente las voces más logradas, la estructura estética más alta, emparentada con esos notables poetas clásicos y los subates del 98 y 27 de España, sin olvidar a los que aparecieron después. Esa fue la línea imperante por muchos años, hasta la llegada de las promociones del 70 y 80. Se trata de grupos heterogéneos que tomaron la palabra como un compromiso ante la longeva dictadura que comenzó en 1954 y terminó en el año 1989. ¿Qué podríamos decir de los que llegaron después? Posiblemente el hilo sistemático que se venía señalando y en periodos ya esbozados en esta ponencia haya cambiado su curso al culminar esa larga década del 80. Los protagonistas posteriores arrancaron con una antología de voces dispersas en 2 pequeños tomos para exhibir en cierta forma la marca de una importante cantidad de poetas con logros dispares en la poesía. Esa generación del 90 dio sus frutos, aunque pocos quedaron para enarbolar la expresión. Se jugaron por el aislamiento y quedaron con una producción que no resultó lo que se esperaba. Fue un tiempo que, turbado por la política y la libertad, nos sorprendió a todos. Sustanciales intelectuales se inclinaron por la arena política
y comenzó una especie de vacío que se destacó por su extensión. Desde el 2000 hasta hoy se había perdido ese trabajo colectivo pero heterogéneo. Cada uno fue abriendo su propio camino. Algunas expresiones llegaron en envoltorios muy precisos para exhibir la buena calidad de la escritura, empapada de situaciones de orden existencial. Es una etapa donde se percibe el malestar. Se trata del fastidio como una herramienta de disconformidad ante el mundo que comenzó a percibirse con una especie de estaca en la yugular. La aparición de nuevas voces en la poesía paraguaya resultó decisiva para pintar con brocha gorda las paredes de un país anclado en el tiempo. El taller de la Universidad Iberoamericana, los cenáculos literarios de la Facultad de Filosofía y diversos grupos heterodoxos aparecieron para decir algo, es decir, surgieron a fin de demostrar que la poesía con virtudes y defectos estaba allí, vigente y activa. Pandemia entre rebeldías y desafíos. En los últimos tramos, entrando en este periodo pandémico, el aislamiento y el inminente peligro de morir a causa del virus implacable, generó una especie de acto de solidaridad entre los poetas y todos tuvieron mucho para decir y cantar a la vida con lenguaje patético, aunque esperanzador ante la amenaza. No se puede hablar de un estilo en la escritura de hoy. La realidad plantea cierta inercia hacia un destino incierto. En ese contexto aparecen las añoranzas hacia todo lo que fue. Hay cierta desesperación por lo que tenemos plantado, pero nos sostiene la fe, el retorno a la normalidad. Es cierto, cargamos los impulsos de una sociedad terriblemente mediática. Las redes rompen fronteras, vivimos en compañía de la información, donde las bibliotecas virtuales buscan suplir a las convencionales y donde el tráfico de palabras, expresiones o posturas estéticas se vuelven caudales torrentosos que transportan y transpiran por todos los poros. Mucha información, mucha literatura, muchas palabras. Esa inmensa posibilidad de intercambios abrió las fauces del dispendio, también del consumo literario. Hoy día ya no resulta impensable publicar en los medios digitales, por ejemplo. Muchos poetas actuales están dando a conocer sus obras vía internet. Hasta la presentación de libros se vuelven digitales. Esto nos dice que el panorama ha cambiado, pero sin olvidar lo que había escrito Dietrich Schwanitz. Nuestra cultura se originó en una revolución mediática. Se consagró en dos impulsos: la invención de la escritura y la invención de la imprenta. El mismo autor nos refiere algo interesante. La literatura es la gran educadora de los sentimientos. A través de ella aprendemos a observarnos a nosotros mismos y a los demás. Aprendemos psicología. Podemos ver lo que sucede en otros, cuando de otro modo su interior está reservado. Si cambiáramos en el texto la palabra literatura por poesía, daría exacta y acertadamente igual. A pesar de todo, en la poesía paraguaya de hoy sigue latente la búsqueda expresiva. Los poetas creen que algo irá a ocurrir más allá de la distancia en este mundo dislocado. Por el momento,
Vamos más allá de lo que Christian Schmirk recordaba de Jorge Luis Borges. Tenía poco más de 20 años, admitió, con serena resignación, que la literatura consistía esencialmente en ordenar palabras a lo largo de una línea. Vistas así las cosas, entendió además que las probabilidades de verdadera renovación eran escasas para un arte tan antiguo y a la vez tan limitado, ya que su único medio de realización son las palabras. A partir de entonces escribió y publicó poemas, ensayos, cuentos, reseñas bibliográficas, prólogos, biografías, artículos y en general cualquier tipo de texto que pudiera caber en una extensión reducida. Hay un fuego esencial que une a la poesía de hoy en Paraguay. Es posible, especialmente en aquellas voces que alcanzan la plenitud y la solidez sustancial, peregrinando sobre los destellos de añejos predecesores que transitaron y padecieron en esta tierra amasada por el infortunio y la corrupción descarada de sus gobernantes. Crímenes e injusticias van castigando impunemente el carácter de la nación. Es la epopeya del poeta de hoy, enfrentando las contingencias de la frustración a través del canto de rebeldía que no rehúsa los desafíos. Muchas gracias por este contacto. Felicitaciones a los organizadores y participantes de este evento. Cordiales saludos y hasta la próxima.